Dios te bendiga. Es para mí un privilegio el poder acercarme a tu persona y poder compartir un tiempo de reflexión de acuerdo a la palabra del Señor. Un saludo para todos los que están ahí reunidos en esto que hemos llamado altar familiar, donde las familias toman un espacio para buscar a Dios en oración, en lectura bíblica y por supuesto escuchar un mensaje de la palabra del Señor. En este episodio estaremos tratando un tema muy especial al cual le he llamado manteniéndonos santos. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a fundamentar este episodio en el libro de Levítico en su capítulo 11, versículo 44. Veamos lo que nos dice la Biblia en este pasaje bíblico. Dice así: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Qué maravilloso lo que la Biblia nos dice. Siempre lo decimos porque así es. Hay una lección especial acerca de la santidad que en esta ocasión, en este altar, estaremos aprendiendo. Y para iniciar, pues quiero preguntarte a ti que estás ahí, ¿verdad? A cualquiera que pueda escuchar esto. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra santidad? En ocasiones hemos hecho esta pregunta, ¿verdad? En medio del mensaje, y algunas personas pues se les dice que levanten sus manos para poder comprobar de que cuántos santos hay ahí, pero muchas veces hay personas que no lo hacen, no levantan sus manos, porque erróneamente muchas personas piensan que hablar de santidad, al hablar de ser santos, es no romper ningún plato, no cometer ninguna clase de error. Pues no es exactamente eso lo que la Biblia nos enseña, y pues algo de ello quiero que tú puedas hoy aprender en este altar familiar acerca de la santidad que el Señor nos ha llamado a todos. Si bien es cierto, hemos hablado en algunas ocasiones acerca de los llamados que hace el Señor, y el número uno pues es arrepentirnos de todos nuestros pecados, de toda aquella mala vida que hemos estado desarrollando producto del pecado. Pero en cierta ocasión pues estuvimos ahí alejados de la palabra, no habíamos sido iluminados, y Satanás pues cegaba nuestra mente, entonces no podíamos acceder a esa luz. Pero un día el Señor usó a alguien y nos llevó la palabra, y pues atendimos ese llamado para arrepentirnos, que ese es el primer llamado. Y el segundo llamado es del cual quiero hablarte, el llamado que ha hecho el Señor a tu vida, y es el llamado a vivir una vida santa delante de Él. La Biblia pues encontramos esta palabra, la raíz de esta palabra, ¿verdad? La palabra santo, y es del vocablo hebreo llamado kadosh. Esta misma raíz de kadosh sirve para la palabra santificación, ¿verdad? Son dos cosas que van íntimamente ligadas, pero que tienen connotaciones diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, la santidad es practicar la pureza para vivir apartado del mundo y del pecado. Eso es la santidad. Ese AD, ¿verdad? Que termina, nos implica de esa acción, de esa puesta en marcha, de ese alejamiento, de apartarnos de todo aquello que nos vaya a ensuciar en cuanto a nuestra relación con Dios. La santificación, pues entonces es el proceso que nos permite llegar a ser santos en la vida diaria. Fíjense, diariamente debemos de santificar nuestras vidas. No es una tarea que debe ser desarrollada de manera propia, sino que para eso el Señor nos dio de su Espíritu Santo. En la ocasión, pues cuando en la lectura que teníamos de Levítico, el Señor mismo, ¿verdad?, en voz de sus líderes, les dice al pueblo de Israel que se santificaren, porque Él es santo. O sea, Dios es un Dios, es el Dios que vive apartado del mal, lejos del pecado. No habita ninguna pizca de maldad donde Dios está. Y si hay algo que la Biblia nos enseña y que nosotros debemos de comprender, es de que Él quiere que estemos nosotros donde Él está. Y en donde Él está no hay ni una sola gota de suciedad. Por eso el Señor en esta vida nos va a permitir situaciones para poder santificar nuestra vida hasta llegar a esa plenitud que alcanzaremos con la ayuda de Dios. Muy bien.
Decíamos que la santificación es el proceso para que nos permite llegar a ser santos en esta vida diaria. Y la santificación pues es permitir al Espíritu Santo que nos haga semejantes a Jesús en lo que hacemos, en lo que pensamos y en lo que deseamos. Lo digo una vez más, en lo que hacemos, en lo que pensamos y en lo que deseamos. De modo de que esto nos hace comprender de que Dios quiere de nosotros todo. Él quiere que nuestras acciones reflejen quién es Él. Él quiere que nuestros pensamientos sean solo pensamientos que contribuyan a su obra y al bienestar de nuestro prójimo. Y que nuestros deseos pues sean cada día apartarnos del mal, de tal manera que un día pues estemos en plena gloria juntamente con Él, donde ya no habrá pecado. Ahora, mantenernos en santidad traerá a nuestra vida los milagros de Dios y permitirá que conquistemos aquellas áreas en nosotros que aún no hemos podido conquistar. Hay áreas que están ahí, ¿verdad? Estamos batallando y luchando porque son feas y decimos, esto no le agrada al Señor. Sin embargo, debes de saber de que no es una tarea individual, lo dije hace un momento, sino que es una tarea en equipo, juntamente con el Espíritu Santo. Por eso es bien importante mantener la llama del Espíritu Santo en nuestros corazones encendida y ferviente. Y eso lo podemos lograr buscándolo de todo corazón. Bueno, entonces, otra de las características bien especiales es de que la santidad, el buscar la santidad, el mantenernos en santidad, produce que se hagan milagros en nuestras vidas. En las vidas, de hecho, nuestra vida ya es un milagro, pero al mantenernos santos, al mantenernos apartados del pecado, pues se producen muchos más milagros que muchas personas lo pueden notar. Y eso es una bendición porque ahí estamos reflejando entonces a Cristo. Vamos a ver la panorámica del pueblo de Israel y el proceso que Dios usó, ¿verdad? Para que ellos pudieran caminar en el desierto. Podemos decir de que esa caminata en el desierto es el proceso de santificación que Dios permitió para la nación de Israel. ¿Por qué? Porque no todos llegaron. ¿Se recuerdan de que, o si no lo sabías, cuando Israel sale de Egipto, ese era un viaje hacia donde iban, a Canaán, a la tierra prometida, que les hubiese llevado solamente 11 días cruzándolo? Pero dice la Biblia que ellos llevaron 40 años dando vueltas en el desierto, razón por la que el Señor quería hacer algo especial con ellos. Y pues esa caminata le vamos a llamar el proceso de santificación de la nación de Israel. Llegaron al río Jordán. En el río Jordán ocurrió un milagro. Ahí podemos decir de que ocurrió una renovación, un renuevo, algo milagroso ocurrió, de lo cual estaremos observando. Pero cuando cruzaron el río, que es el milagro que Dios hizo, y entraron a la tierra prometida, ahí hubo una conquista. El entrar a la tierra prometida no era sino más. Tenían que conquistar a aquellos gigantes, tenían que destruir a aquellos pueblos paganos, ¿verdad? Porque ahora iba la nación de Dios a habitar ese lugar y por tal razón el que debería ser adorado era el único Dios verdadero. Uno de los aspectos bien importantes que debemos de comprender nosotros de esta historia de Israel es que, número uno, debemos de ser santos al caminar. Escúchalo bien. Santos al caminar. Si tú eres un hijo de Dios, debes de comprender de que el Señor te apartó, te cambió de posición. Estabas en un lugar de tristeza, de dolor, de zozobra, porque estabas embarrado del pecado, ¿verdad? La mentira del diablo estaba a la orden del día, pero Él te quitó de ahí para ponerte en un lugar limpio, puro, santo, para que tú le puedas servir al Señor. Y a partir de ahí hay un caminar, hay una ruta que llevar a cabo, ¿verdad? Y en ese proceso, pues muchos se han perdido, pero tú no seas uno de ellos, ¿verdad? Tú seas aquella persona que aprenda a caminar con Dios. No podemos caminar con Dios sin santidad. Eso es importante que lo sepas, porque Él es santo, dice su palabra. Cuando Dios sacó de Egipto a los israelitas, pues les proporcionó el alimento, les dio ropa, les dio calzado, de aquella generación, ¿verdad? Todo se los dio a ellos, cuanto necesitaron, Dios se los dio. Pero Dios quería conquistar el corazón de ellos, ¿verdad? Siendo un Dios responsable. Dios quería hacerlo, que ellos pudieran amarle con todo su corazón, ¿verdad? Esa generación era una generación perversa, dura. Habían aprendido cosas en la nación de Egipto. Pero tristemente, ellos dejaron su corazón en Egipto. La Biblia dice de que la idolatría y el paganismo la tenían hasta en las venas. Dios lo sacó a Israel de Egipto, pero no pudo sacar a Egipto de Israel.
Porque si hay algo que tú debes saber es de que Dios quiere hacer siempre la obra y quiere hacer maravillas y milagros, como dijimos. Sin embargo, no puede Él intervenir en tu voluntad, en el libre albedrío. Si tú no lo deseas, si no dejas que Dios sobre en tu vida, no le das permiso, entonces las cosas no van a suceder. Pues los israelitas resulta que caminaron por el desierto, pero sin santificarse. Ustedes saben lo que ocurrió ahí, ¿verdad? Eran quejas, pedían exigencias, habían cosas que salían de sus corazones, por ejemplo, si tan solo pudiésemos volver, o otras cosas como, nos has traído aquí solo para que nos muramos. O sea, había un espíritu de queja de ellos. ¿Por qué? Porque ellos añoraban el tiempo en donde estaban embarrados en la esclavitud. Ciertamente había alimento, pero en sus corazones estaban esclavos. No eran ellos los gobernantes, sino eran los egipcios. Bueno, entonces, la razón por la cual Dios intervino en ellos, ¿verdad? Incluso hasta el nivel de que muchos murieron en el desierto, fue eso, que no quisieron santificarse, se mantuvieron llenos de pecados. ¿Se recuerdan, verdad, en los episodios de la nación de Israel? Cuando Moisés sube a recibir del Señor la ley, los encuentra, ¿verdad?, adorando ídolos. Habían reunido alhajas, anillos y todo aquello, ¿verdad?, de piedras preciosas para crear un becerro, porque eso era lo que habían aprendido en Israel. Muchas veces nosotros así lo hacemos, ¿verdad? Las cosas que aplicamos en nuestra vida no son las que agradan a Dios, sino lo que ves alrededor, tus amigos, tus compañeros de trabajo, los de escuela, ¿verdad? Y quieres imitar lo que ellos hacen. Sin embargo, eso no es lo que le agrada a Dios. Debes de caminar en santidad. Número 2, debes saber de que debemos de ser santos al llegar. La nueva generación de los hebreos nació en el desierto. Aquellos viejos que habían salido de Egipto, ¿verdad?, uno a uno iban muriendo, ¿verdad?, por falta de santificación. Dios quería que ellos llegaran y conquistaran la tierra, por supuesto que ellos habitaran ese lugar, pero producto de su pecado, de su idolatría, Dios no se los concedió. Sin embargo, se levanta una nueva generación, ¿verdad? Y esta generación pues aprendió de Dios. ¿Cómo así? Es decir, de que ellos vieron y escucharon las historias y las maravillas de lo que Dios había hecho en esos 40 años, en ese paso sobre el desierto, ¿verdad? Escucharon cómo Dios los había librado milagrosamente de Egipto, de las plagas, y vieron incluso de los milagros, escucharon también, ¿verdad?, cuando Dios abrió el mar, incluso cuando los sacó, la columna de fuego que los guió por el desierto, la nube que los guiaba de día, ¿verdad? Incluso los 10 mandamientos escritos en piedra, ellos lo tenían y sabían de que había sido un evento milagroso de parte del Señor. Entonces, cada día y cada noche los israelitas se alimentaron con el maná provisto por Dios, preguntándose cuándo llegarían a la tierra prometida. Los años pasaron, muere Moisés, Josué es puesto a cargo del pueblo y ahora se le oye dictar esta orden. Pongan atención, y está en Josué capítulo 3, versículo 5. Y dice así el Señor por medio de Josué: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Qué glorioso es eso, es escuchar eso, ¿verdad? De saber de que Dios va a hacer maravillas. Y de hecho, ellos no lo conocían, qué tipo de maravillas. Los que ya tenían precedente, ¿verdad?, de escuchar los milagros del Señor y la buena obra de Dios, haberlos sacado de Egipto, que eran los jóvenes, pues ellos emocionados, admirados, ¿verdad?, estaban esperando ese momento, pero no solamente así por así, sino que cumplían la palabra, es decir, se santificaban, se purificaban. Dios había ya hecho un programa de cómo ellos se iban a santificar, ¿verdad?, y presentarse delante de Él por medio del sacerdote. Pues esta era la acción que ellos hacían para poder ver las maravillas de Dios. Fíjense, esa era una emoción que reinaba en el campamento por los jóvenes, ¿verdad? Incluso los que ya estaban cerca, ¿verdad?, y decían: por fin vamos a entrar a la tierra prometida. Solamente Dios sabe cómo vamos a hacer para entrar. Entonces ellos obedecían y se santificaban, y por tal razón pues entraron a ese lugar y gozaron de las bendiciones de Dios. Pues hoy en día se habla cada vez de menos santidad en las iglesias. Pero si deseamos ver a Dios haciendo maravillas en medio de nosotros, es importante entonces santificar nuestras vidas. Debemos confrontar el pecado. Debemos de santificarnos para Jesús, quitar todos esos malos pensamientos que vienen a nuestra cabeza, ¿verdad?, que muchas de ellas es influenciada por la cultura. Cuando hablo de cultura, incluso la música, el vocabulario de los compañeros, ¿verdad?, ya dije una vez, de trabajo, de estudio, incluso del vecindario. Nosotros, dice su palabra, ¿verdad?, los que hemos aprendido de que somos hijos de Dios y los que hemos recibido al Señor, pues dice
su palabra de que estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. O sea, nuestra identidad no está aquí, sino que está en la tierra prometida, en ese lugar que un día conoceremos nosotros, si le somos fieles al Señor y si mantenemos una vida santa. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos de 3 al 8. Quiero que estés atento, tomas tu Biblia para que puedas aprender de lo que el Señor dice en este versículo bíblico, o si bien pues puedes continuar la lectura juntamente con nosotros. Si estás viendo en YouTube, entonces puedas leer lo que está en tu pantalla. Veamos lo que dice entonces 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 3 al 8. Dice la palabra: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Fíjense que claro lo dice: que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Maravillosa la palabra del Señor, ¿verdad? Puntualmente nos dice cuál es la voluntad de Dios. Hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios te la dice a través de su palabra. Y uno de los aspectos bien importantes y marcados por la Biblia es la santificación. No puedes tener un pie en la tierra y otro pie en el cielo. Debes de aprender a vivir como Dios le agrada. Y la Biblia aquí puntualmente nos lo dice en la carta del apóstol a los tesalonicenses, ¿verdad? Todo aquel que quiera vivir en santidad debe apartarse de toda fornicación. Recuérdate que de la fornicación estamos hablando de las relaciones sexuales ilícitas. Aquello que va fuera del matrimonio. Y estando dentro del matrimonio, ¿verdad? Con alguien que no sea tu esposa o tu esposo. Todo eso ofende a Dios. Si hay algo que a Dios le desagrada, ¿verdad? Y siempre le desagradó, y fue muy notorio en la nación de Israel, fue eso, la inmoralidad. Ninguna persona inmoral podrá heredar el reino de los cielos. Su gozo está aquí, su deleite está aquí, ¿verdad? En esta tierra. Aquí puede hacer y deshacer, ¿verdad? Incluso ocultar todo lo que quiera en este aspecto. Sin embargo, llegará el día en donde tendrá que entregarle cuentas al Señor, y solamente los que han santificado sus ropas entonces heredarán el reino, y todos aquellos pues que no lo hicieron pues tendrán su merecido. Seguramente muchos de los que están escuchando en este altar están haciendo lo correcto, buscando del Señor, santificándole, ¿verdad? Manteniendo una vida de comunión. Ahora, Jesús oró por nosotros en este sentido. Nosotros debemos también de orar y ayunar. ¿Escuchaste bien? Sí. ¿Qué te va a mantener santo? ¿Qué te va a mantener limpio del pecado? Que te mantengas en una vida de comunión. O sea, orar y ayunar. Eso nos permitirá reconocer la diferencia entre servir a Dios en la carne y servir a Dios en el espíritu. Son dos cosas diferentes. Al ser humano tú lo puedes engañar, pero a Dios no, porque Él escudriña el corazón, ve el espíritu. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Toma tu Biblia si quieres tú accionar ahí en ejercitarte en el estudio bíblico, ¿verdad? Y veamos lo que dice la Biblia entonces en Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Dice así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociaran a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuanto más, dice su palabra. Fíjate, muchas personas pues piensan con ir a la iglesia, con poner cierta cantidad de cuota, con hacer buenas obras, eso está purificando sus almas. No, solamente es algo corpóreo, es algo visible nada más al ojo humano. Dios conoce tu corazón, y la única forma en que podemos ser limpios de toda nuestra maldad, de todo pecado, es por medio de la sangre de Cristo. Y al dejar que su sangre obre en nosotros, pues obviamente nacerá dentro de ti un deseo de buscarle de todo corazón para que Él haga la obra por medio de su Espíritu Santo. Si vamos a serle útiles a Dios, no puede
haber en nuestro corazón lugar para el orgullo. David clamaba, sí, el salmista David clamaba y decía en el 51:10 de Salmos: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Por eso este salmista era llamado, el rey David era llamado el hombre conforme al corazón de Dios, porque ciertamente él reconocía su debilidad, sus errores y cometió muchos, pero también conocía que era un Dios perdonador y se acercaba con todo su corazón y le decía: Señor, crea en mí un corazón limpio, yo renuncio a toda inmundicia, yo no quiero ser así, no acepto ser así. Y entonces el Señor obraba en su vida. Es para que tú lo puedas comprender y desear ser como el rey David. Ahora, santificarse es responsabilidad de todos. No aquel por mí ni yo por aquel. Es de todos en la congregación. Es algo que tú debes de comprender. Que la santidad es algo que tú debes de alcanzar por voluntad propia. Con ayuda del Espíritu Santo, sí, pero por voluntad propia. Debes anhelarlo, debes de hacerlo con todo tu corazón. Y termino pues ya hablando acerca de cómo caminar. Dijimos al inicio, ¿verdad? Debemos de caminar en santidad y debemos ser santos al llegar. Y por supuesto, el número 3, debemos ser santos al cruzar. Estamos tomando como referencia la historia bíblica de la nación de Israel, ¿verdad? Cuando Dios los sacó de Egipto y cuando ellos cruzaron, pues Josué dio órdenes específicas para que los hijos de Israel pasaran a conquistar la tierra prometida. Veamos lo que dice entonces Josué, capítulo 3, versículo 3 y 4. Dice la Biblia así: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Escuchamos bien la palabra del Señor. Dios estaba dando instrucciones por medio de Josué. Y Dios, pues lo único que ellos que pedía que ellos tenían que hacer era observarlo actuar, ver la mano poderosa de Dios glorificándose. Ellos estaban a punto de ver las maravillas de las que tanto habían oído hablar. Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes tocaron el agua del río Jordán, estas se separaron, igual que las del Mar Rojo lo habían hecho 40 años antes, para que Israel cruzara por tierra seca. Se imagina la emoción de aquellas personas que estaban viviendo en santidad, que mantenían ese espíritu de búsqueda al Señor. Estaban emocionados porque estaban a un paso de hacerlo, ¿verdad? Veamos lo que dice Josué capítulo 3, versículo 17. Dice la Biblia: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, Jehová, estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Todo Israel pasó en seco. Pero ¿quiénes fueron los que pasaron? Los que se santificaron, aquellas personas que habían renovado su mente. Eso quiere decir de que al momento de cruzar debemos de mantenernos en santidad, apartados del mal. Hoy estamos en los caminos del Señor y debemos de aprender de que solamente los que se mantienen apartados del pecado verán la gloria de Dios. La dice así su palabra, ¿verdad? Sin santidad nadie verá al Señor. Así que la santificación produce milagros, dijimos, ¿verdad? Dios quiere sacarnos de nuestra silla religiosa y ponernos en el campo de sus milagros. Hay demasiados hermanos que están a la orilla de lo que Dios está haciendo, pero no hay muchos que estén parados firmemente en el centro de la voluntad de Dios. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿quieres tú que las cosas cambien en tu hogar? Comienza a actuar entonces como sacerdote de Dios. Santifícate, ayuna, ora y párate firme en la voluntad de Dios. Los demás en tu familia verán lo que Dios está haciendo en ti y te seguirán y encontrarán la dirección de Dios para su vida. Tú serás un ejemplo para ellos. Observemos ahora algo importante. Los hijos de Israel cruzaron todos,
en el mismo lugar. Hoy día hay demasiada gente buscando su propio camino. No es tiempo para eso, para hacer las cosas a tu manera, para dictar tú cómo debes de caminar en esta vida. No te corresponde a ti. Dios ya dejó su palabra y te dijo cómo debes de hacerlo. Ahora más que nunca necesitamos caminar juntos. Y qué mejor con los de la familia, los que están ahí contigo, los que están rodeándote en este momento, que están viendo este altar. Es mejor hacerlo juntos. Debemos de ser bien sabios y adoptar una posición común, una postura firme y unida contra el pecado. No toleres el pecado. Hablo a los padres también, los padres, los dirigentes de hogar. No permitas tú, padre, que el enemigo meta trampa en tu familia, porque lo único que quiere es destruirlo. Mantente en santidad tú. Dios te recompensará por administrar bien tu hogar. Padre de familia, ¿verdad? La cabeza, así como la esposa también, ¿verdad? El pecado lo único que hace es destruirnos, lo que hace es avergonzarnos. Nosotros necesitamos un espíritu de confianza y de unidad, de compasión los unos por los otros. Quiero que escuches esto. La generación escogida por Dios para cruzar el río Jordán y conquistar la tierra solo pudo cruzar después de que los rebeldes y tercos murieron en el desierto. Pero después de cruzar sucedió algo muy interesante. Y dice la palabra, está registrado la palabra en Josué capítulo 5, versículo 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. O sea, la generación joven no estaba circuncidada, no había pasado ese proceso. Esto nos dice que no se habían santificado, o sea, no había santificación en ellos, simbólicamente. Y para entrar a la tierra prometida, pues lo necesitaban circuncidarse. La circuncisión nos habla de la santificación, de la carne, por supuesto, de cortar con las cosas muertas, de renunciar a los pecados ocultos. ¿Cuántas personas tenemos hoy, verdad? Tristemente, con pecados ocultos, ¿verdad? Pretendiendo engañar al Señor. A Dios nadie lo puede engañar, dice su palabra. Podemos vernos bien en público, levantando nuestras manos incluso, ¿verdad? Dando nuestras ofrendas, orando y ayunando. Y a la vez ocultamos pecados mortíferos. Pero tú y yo fuimos santificados por primera vez en el bautismo. Pero necesitamos ser santificados por segunda vez. Porque con el paso del tiempo hemos permitido que ciertos pecados se escondan en nuestro corazón. Es de admitirlo. Y admitirlo no es ninguna vergüenza. Aquel que lo hace alcanzará misericordia, dice su palabra. Dios te ha hecho promesas a ti. Él no te trajo hasta acá o no te hace pasar por desiertos o por momentos difíciles para morir, ¿verdad? Sino es para que puedas cruzar el Jordán y le creas a Él, ver sus milagros. Nuestro destino no está aquí, está del otro lado, está en la patria celestial. Ese destino, por supuesto, debes de conquistarlo, pero conquístate a ti primero con esa santificación de tu vida para estar en ese lugar maravilloso. Es tiempo de mantenernos santos, es tiempo de limpiarnos. Ya casi el tiempo se termina. Todo esto que estás viendo hoy, ¿verdad? Que no te lo tengo que mencionar o enumerar, es producto del pecado, por supuesto, y la Biblia ya lo había advertido miles de años atrás. Quiere decir de que es verdad. Cristo viene y viene por una iglesia santa, purificada, por aquellos que se mantienen apartados del pecado. Y si tú que estás viendo este altar ahí o escuchando este podcast, has sido ministrado por el Señor y quieres entrar en ese proceso de santificación, recibe a Cristo en tu corazón. Ábrele en tu corazón. Dile: Señor, ya no quiero seguir pecando. Ya no quiero ocultar esto. Quiero ser libre. Porque he escuchado tu palabra y sé de que tú puedes transformar mi vida y pueden ocurrir milagros en mi ser. Inclina tu rostro ahí donde estás. Oremos y dile al Señor: ayúdame, Señor. Quiero vivir santamente para ti y conocerte un día. Padre, muchas gracias por esta gran bendición que me has dado de poder compartir este altar con mis hermanos e incluso amigos. Ruego que tu Espíritu Santo ministre la vida, Señor, de cada uno,
Que la obra del Espíritu Santo santificadora sea sobre cada corazón. Que tú puedas, Señor, llenar y darle fuerza en el Espíritu para decirle no al pecado, Señor. Y si de alguna manera el enemigo ha logrado mellar, Señor, y por voluntad muchos han caído, Señor, es tiempo de reaccionar, Señor. Aviva esa llama del Espíritu, Señor, y quebranta, Señor, todo corazón de piedra y transforma en un corazón de carne que pueda hacer, Señor, sentir tu presencia y buscar la santidad, Señor, para poderte ver un día, Dios. Estamos a tiempo, Padre. Tú nos has permitido vivir hasta ahora con el propósito, Señor, de limpiar nuestras ropas. En este momento lo hacemos, Señor. Lo decimos por medio de esta oración. Clamo por todas las familias, Señor, para que tú obres en cada una de ellas y puedas levantar, Señor, un espíritu, Señor, recto, un espíritu limpio hasta el día de tu venida. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por darme esta oportunidad de entrar a tu hogar y poder compartir la palabra del Señor, si Dios nos lo permite. Y si tú tienes a bien abrir tu corazón, te espero el siguiente viernes con Altar Familiar, donde podemos reflexionar a la luz de su palabra y llenarnos del Señor. Un abrazo a la distancia, que Dios quede contigo. Bendiciones.